compañero general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del partido y presidente de la República, compañero Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea, diputados, diputadas e invitados. Desde el 2021, la economía cubana se ha conducido bajo los retos de las transformaciones de la tarea de ordenamiento, los impactos negativos de la pandemia de la COVID-19 y la guerra económica irracional, inhumana y genocida del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, que sigue siendo el principal obstáculo para el desarrollo económico y social, reforzado con el reciente memorándum presidencial al recrudecer sanciones violando los derechos de nuestro pueblo. Estas variables, unidas a la situación económica de crisis internacional, dificultan cumplir los planes, proyecciones y estrategias, afectando los ingresos externos, la reactivación de la base productiva y la satisfacción de necesidades básicas a la población. A ello debemos añadir errores, desviaciones y tendencias negativas que también afectan la conducción de la economía, tanto a nivel macro, meso y microeconómico. El conjunto de factores antes mencionados generan y sostienen en el tiempo desequilibrios internos que se manifiestan en presiones inflacionarias, un mercado cambiario fragmentado y restricciones en la disponibilidad de divisas, los combustibles y la energía eléctrica, que impactan la actividad industrial, productiva y sobre todo la oferta de bienes y servicios esenciales a la población. La convergencia de estos factores externos e internos configuró el comportamiento de la economía el pasado año. El año 2024, el Producto Interno Bruto registró un decrecimiento a precios constantes del 1,1%, ligeramente inferior al registrado en el 2023, pero mantuvo la tendencia de contracción económica. El desempeño económico mostró comportamientos asimétricos entre las diferentes clases de actividad. Las actividades primarias y secundarias mostraron una caída del 17,9% y del 3%. Por su parte, dentro de la actividad terciaria, los servicios no sociales crecieron un 0,9% por el efecto del turismo y las comunicaciones, contribuyendo a reducir el impacto negativo de los servicios sociales que decrecieron en un 2% fundamentalmente en la educación. Con respecto al 2019, el país no ha logrado recuperar los niveles productivos y de servicios, evidenciándose una brecha en el entorno del 11% al cierre del 2024, con una caída del 53% en la actividad primaria, que resume la agricultura, la ganadería y la minería, de un 23% en la actividad secundaria y de un 6% en la terciaria, los servicios sociales y no sociales. Ante este complejo escenario se trabaja en el estudio, diseño, implementación e implantación de un conjunto de transformaciones que forman parte del gobierno, como ha explicado nuestro primer ministro detalladamente. Los objetivos priorizados del Plan de la Economía, reflejados en el programa de gobierno, se dirigieron a seguir avanzando en el programa de estabilización macroeconómica, incrementar los ingresos externos del país, impulsar la producción nacional con énfasis en los alimentos, asegurar los recursos para la defensa y el orden interior, recuperar con gradualidad, pero con la mayor urgencia posible, el sistema electroenergético nacional, modificando la matriz energética, atender las prioridades de las políticas sociales con especial atención a las personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad e incorporar con prioridad y oportunidad los aportes de la ciencia, la tecnología y la innovación en la recuperación de la economía. Los limitados recursos financieros que el país ha podido disponer en este periodo se concentraron en hacer frente a los pagos priorizados de alimentos, combustibles, sostenimiento, recuperación y creación de nuevas capacidades del sistema eléctrico nacional, los medicamentos, la defensa y seguridad nacional, siendo extremadamente compleja su gestión operativa en un contexto de administración de crisis. Al cierre del primer semestre, los ingresos en divisa por exportaciones se cumplieron al 91%.
un 7% inferior a lo alcanzado en el 2024 en igual periodo. Una ejecución del plan de ingresos en divisas del sistema financiero del 90%. Muestran recuperación importante, como se explicó, los rubros exportables tales como el tabaco, la langosta y los productos pesqueros, incluida la angula, así como otras 21 grupos empresariales que vienen cumpliendo sus planes de ingresos externos. Pero otros 33 todavía no logran los resultados planificados. Estos resultados no fueron suficientes para compensar el decrecimiento del níquel y otros productos de la minería, la miel, el carbón, el camarón y el cultivo y de mar, los productos biofarmacéuticos afectados en lo fundamental en producciones físicas debido a déficit de insumos, de energía, combustible, así como la disminución de algunos precios en el mercado internacional, además de un grupo de afectaciones logísticas por tanto nacionales como internacionales. Lo anterior incidió en que el plan de exportaciones de bienes se cumpliera al 62% en el periodo, resultado inferior a lo alcanzado en igual periodo del año anterior. Como parte de las medidas implementadas en el programa de gobierno para incrementar los ingresos y potenciar la actividad, como ya se explicó, se han aprobado 29 esquemas de autofinanciamiento que ya empiezan a dar los primeros frutos. Deberán crecer gradualmente sus producciones, las exportaciones y los ingresos que también tributen a la Caja Central. La recuperación de los incumplimientos en los productos de la minería pasa por contar con mayor disponibilidad de combustible y energía, recursos que continúan siendo muy restrictivos. Para el carbón, la miel, el camarón fueron aprobados esquemas que están iniciando su implantación en proceso para que logren mejores impactos en el segundo semestre del año. Productos biofarmacéuticos, para el segundo semestre del año se prevé una recuperación gradual, no lográndose aún los niveles planificados para el año. No obstante, se trabaja con una estrategia que prevé fortalecer las exportaciones a los principales mercados, lograr posicionamientos de sus productos líderes, identificar nuevos proveedores de materias primas e insumos necesarios para la producción y alternativas para el cobro de deudas envejecidas. En relación a las exportaciones de servicios, las telecomunicaciones, como se explicó, fueron muy superiores, ligeramente superiores al plan y deben seguir creciendo en los próximos meses a partir de las medidas que se puso por el primer ministro. Los servicios médicos, un ligero crecimiento con sobrecumplimiento del plan de exportaciones, aunque la modalidad de negocios en Cuba ha venido presentando dificultades por insuficientes insumos y material gastable que afecta a la venta internacional, programas solicitados con bajos precios y la disminución de la atención médica al turista en correspondencia con los niveles de turismo convencional. Este tema también se viene atendiendo y debe revertirse paulatinamente, como se explicó en el segundo semestre. Los servicios turísticos al cierre del primer semestre muestran considerables afectaciones en su ejecución, incidiendo en ello los bajos niveles de arribo de visitantes. Cierra el semestre con 1.006.000 visitantes, el 71% del plan, y decreciendo un 23% con relación a igual periodo del año anterior. Afectados, en lo fundamental, por cancelaciones de operaciones de aerolíneas, campañas de descréditos al destino Cuba, dificultades asociadas a los suministros con afectaciones a la calidad y estabilidad de la prestación de servicios. Entre las medidas adoptadas para contrarrestar esta situación se encuentran la selección, concentración y clasificación de hoteles por los propios turoperadores y agencias de viaje que buscan asegurar la garantía de los servicios y la satisfacción de clientes. Se gestionan nuevas operaciones con 7 aerolíneas para el incremento de arribos de visitantes y se trabaja en la mejoría de los abastecimientos e infraestructura, hoteles, aeropuertos y viales, así como nuevos modelos de negocio en la gestión del sector. Las exportaciones de las nuevas formas de gestión no estatal alcanzaron un 21 millones de dólares en el periodo, superior un 30% a igual del periodo del año anterior. Más del 85% de las exportaciones corresponden a mercancías, siendo el carbón el principal rubro exportado. Y el resto,
son exportaciones de servicios donde se concentran el desarrollo y el soporte de aplicaciones informáticas. Respecto a las importaciones de bienes y servicios, se priorizaron por el país los alimentos, los combustibles, los medicamentos e insumos médicos impactados por la disponibilidad de divisas. El periodo se cumple el plan de importaciones al 67% y aunque crece un 7% con relación a igual periodo del año anterior, resultan insuficientes para garantizar las demandas de la economía y la población. Las importaciones de las nuevas formas de gestión no estatal en el primer semestre superaron los $1.000 millones, 34% superior, y aquí hay un cambio en las importaciones, y es que por primera vez en este semestre la mayor participación en sus importaciones son materias primas y productos intermedios que se fomentan como parte de los encadenamientos en los que se trabaja intencionadamente. En resumen, los resultados del sector externo al cierre del primer semestre no evidencian la recuperación que se requiere, proceso que debemos seguir atendiendo en lo sucesivo, concentrando los esfuerzos en el fomento de las exportaciones de bienes y servicios, con el funcionamiento de los esquemas de autofinanciamiento aprobados y otros que se evalúan en este momento y que próximamente se pondrán en vigor. Se refuerza la necesidad de continuar incentivando las importaciones de materias primas e insumos para incrementar la producción nacional y sus encadenamientos efectivos, a la vez que permitirá sustituir las importaciones de bienes que podemos producir en el país. En el semestre se aprobaron 14 nuevos negocios de inversión extranjera que tributan a la comercialización mayorista y minorista, la explotación y producción de hidrocarburos, el procesamiento y comercialización de minerales, la industria ligera y en la actividad financiera. Las producciones agropecuarias, que al cierre del primer semestre cumplen el plan y superan los niveles de producción respecto a igual periodo del año anterior, se encuentran en el arroz, las hortalizas y las viandas. Las producciones de frijol y maíz cumplen el plan, pero no logran crecer con relación a periodos anteriores, al año anterior. Por otra parte, aunque el huevo y la leche fresca incumplen el plan de semestre, se ha logrado incipientes crecimientos con relación a igual periodo del año anterior. Las principales limitaciones se concentraron en el aseguramiento de insumos necesarios, los altos costos de mano de obra y bajos rendimientos. Las cifras de producción alcanzadas no satisfacen aún las demandas de la población y resultan insuficientes para cubrir los déficits de alimentos importados. Además, distan de la capacidad productiva existente y los volúmenes alcanzados en periodos anteriores. La producción de huevo es el renglón agropecuario más afectado. Se evaluaron en el periodo diferentes alternativas y fue aprobada la importación de insumos a través de esquemas de financiamiento cruzado, que ha permitido empezar a atender la genética y la producción de los reemplazos. A la vez, nuevos modelos de negocio aprobados al Grupo Agrícola permitieron mantener la masa avícola y cubrir destinos priorizados como la dieta de embarazadas. Por otra parte, encadenamientos con entidades que cuentan con esquemas de autofinanciamiento en divisa han posibilitado reactivar el abastecimiento al sector turístico, las tiendas en divisas, entre otros sectores. Estas decisiones permiten recuperar paulatinamente la capacidad productiva, tendencia que deberá mantenerse el resto del año. En el semestre se realizaron acciones sistemáticas para lograr una mayor contratación de productos agropecuarios. Sin embargo, los balances de alimentos municipales aún no reflejan la realidad de todas las producciones que se logran en los territorios. En esta dirección debemos mantener nuestra gestión. El aseguramiento de la totalidad de los productos que se importan con destino a la canasta básica, a la canasta familiar normada, resulta insostenible económicamente para el país, existiendo capacidades productivas que pueden aprovecharse para suplir este déficit. El avance en este sentido dependerá de la gestión de cada municipio y provincia como parte del proceso de descentralización de competencias y el cumplimiento de la ley SAN. La zafra azucarera, como se informó previamente, cerró con importantes incumplimientos, la producción de azúcar crudo inferior al 44% de lo previsto, lo cual resulta insuficiente para garantizar el consumo restringido
incidiendo fundamentalmente la baja disponibilidad de caña, faltó combustible para las labores de corte, alza, tiro y tiro de la caña, incumplimientos en el corte, cuestiones organizativas, deficiente calidad en las reparaciones industriales que impactó en los bajos rendimientos cañero e industrial logrados. Para revertir esta situación se avanza en gestiones de nuevos negocios con inversión extranjera, encadenamientos internos con principales consumidores de sus materias primas, tales como las mieles, alcohol, biofertilizantes y otros. El sostenimiento y recuperación del sistema electroenergético nacional sigue siendo un objetivo estratégico prioritario para el desarrollo del país, lo que se constata en el seguimiento sistemático de este programa y la prioridad dada a sus aseguramientos a pesar de la compleja situación económica que atraviesa el país. En el primer semestre se avanzó en la recuperación de capacidades de generación eléctrica con la ejecución de inversiones en fuentes renovables de energía. Se recuperaron 575 megawatts de capacidad de generación como resultado de la reparación de motores fuel y diésel y de trabajos realizados en la recuperación de centrales termoeléctricas. Sin embargo, se mantiene el déficit de combustible para la generación de recursos para mantenimientos capitales de las unidades térmicas que constituyen la base del sistema. En tal sentido, se continúan gestiones para su materialización. La participación de las fuentes renovables de energía alcanza el 6,4% de la matriz, superior un 1,9% a lo planificado y crece 2,7% con relación al año anterior. Se gestionan sistemas de fuentes renovables de energía, como se explicó, para la generación en domicilios, que han arribado una pequeña cantidad y arribarán próximamente más de 10.000 sistemas para su comercialización a la población e instalación con prioridad en las comunidades de difícil acceso y sectores priorizados. La generación eléctrica, no obstante, es inferior a lo planificado y a lo alcanzado en igual periodo del año 2024. Lo que, unido al incremento de la demanda, a pesar de las medidas de ahorro establecidas, mantienen altos déficits de electricidad que impactan sensiblemente en la economía y el bienestar de la población. Se mantendrán en el segundo semestre afectaciones al servicio al no contar aún con la capacidad de generación de electricidad necesaria para cubrir la totalidad de la demanda, principalmente por la persistencia del déficit de combustibles. La producción de petróleo equivalente en el periodo se cumple, lográndose una recuperación tecnológica y logística que permitirá mantener esta tendencia. Se sobrecumple la producción de crudo, teniendo tendencia que se mantendrá en el segundo semestre. En el mes actual se viene recuperando la producción de gas y se estima para el cuarto trimestre un aumento de su producción a partir de negocios con socios extranjeros y el arribo de piezas para la recuperación de pozos. El plan de inversiones, por su parte, se cumple al 93%, lográndose avanzar en los programas de inversiones priorizadas a pesar de las limitaciones de recursos, entre los que se destacan. Se concluyó el montaje de 12 nuevos sistemas de riego para beneficiar los programas de granos, de cultivos varios y el programa de café, y se recuperaron más de 150 otros sistemas que se pusieron en explotación. Se concluyó y se puso en explotación un secadero de arroz con capacidad para 9.620 toneladas. Se terminan y ponen en explotación 17 hectáreas de estanques de acuicultura y se rehabilitaron 20 vaquerías. Este programa mantendrá su avance y continuidad en el segundo semestre y en años sucesivos. Se terminaron 22 parques solares fotovoltaicos, se instalaron 967 módulos solares en viviendas, se recuperaron capacidades de generación como resultado de la reparación de 75 motores de fuel y diésel y de los trabajos en 4 bloques de centrales termoeléctricas. Se recuperaron 2.475 metros cúbicos de almacenaje en 6 tanques para combustible. La recuperación de la base de supertanqueros de Matanza avanza sostenidamente. Se ejecutó la rehabilitación de 7,9 kilómetros de redes hidráulicas que incrementa el aseguramiento de este recurso a la población. Se terminaron 100 kilómetros de nuevas redes y conductoras de abasto de agua que beneficia a más de 700.000 personas y se instalaron 63 equipos de bombeo que responden al cambio de la matriz energética
que permitirá mejorar el servicio de agua a 68.698 habitantes sin necesidad de respaldo energético. Se avanza en las inversiones de la fábrica de cemento Moncada y la de Nuevitas. Se terminaron 2.847 viviendas, un 53% del plan, como se explicó anteriormente. Las provincias con mayores atrasos en el cumplimiento son Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, Guantánamo y La Habana. Solo la provincia de Holguín cumple el plan de construcción de viviendas. El proceso inversionista ha sufrido el impacto del incremento de los precios de la construcción, una baja disponibilidad de combustibles y recursos constructivos deficitarios del balance central, fundamentalmente en acero y cemento, así como restricciones de divisas para la adquisición de determinados insumos que permiten la terminación de las obras. La inflación mantuvo una dinámica de crecimiento, aunque continúa la tendencia a su desaceleración, como en el 2024. El índice de precios al consumidor en el mes de junio creció en un 0.75%, es decir, los precios crecieron un 0.75% en el mes, pero muy inferior a junio del 2024. Desde marzo del 2023, cuando la inflación interanual alcanzó el 46,4%, se mantiene esa tendencia de desaceleración que al cierre de junio registró un 14,75%. La circulación mercantil minorista en el primer semestre cumple el plan al 91,4% con un decrecimiento del 6,1%, incidiendo el déficit de abastecimiento en el sector de comercio del MinSIN y en las cadenas de tiendas que no lograron recuperar los déficits registrados en los primeros meses del año. En el periodo el universo de actores económicos creció, está constituido hoy por 19.428 entidades, de ellas 2.843 son estatales, 110 son empresas mixtas o de capital totalmente extranjero, 5.106 son cooperativas, 11.369 son MIPYMES privadas y participan además unos 496.535 trabajadores por cuenta propia. Desde que se inició el proceso se han aprobado 11.745 nuevos actores económicos, 11.369 MIPYMES privadas, 305 MIPYMES estatales, 71 cooperativas no agropecuarias, siendo las actividades más representativas el servicio y el comercio. No obstante, existe un número significativo de estos actores que mantienen la manufactura y la producción de alimentos como actividad fundamental, aspecto que estamos estimulando. La gestión empresarial operó con limitaciones de recursos que impactaron en un adecuado funcionamiento y en su autonomía. Al cierre del semestre, las utilidades antes de impuestos ascendieron a 128.000 millones de pesos, superiores al plan de la etapa un 22% e inferior en un 9% a lo alcanzado en igual periodo del año anterior, cerrando con una rentabilidad media de 17 centavos por peso de venta neta. Cierran con pérdida en el periodo 279 empresas, 54 menos que el año pasado. El volumen total de las pérdidas ascendió a 5.000 millones de pesos, 1.300 millones menos que el año anterior. De estas empresas, 252 son empresas estatales. Las mayores afectaciones se concentran en las empresas agropecuarias, azucareras, alimentarias y energético-mineras, entre otras, así como las de subordinación local. En lo fundamental, en las actividades de comercio y gastronomía, servicios varios, agroindustriales, farmacias y ópticas y construcción. Persisten como causas fundamentales de estos resultados los bajos niveles de actividades y de rendimientos productivos insuficientes, insuficiencias en materias primas, combustibles e insumos, la ineficiencia productiva, la existencia de precios y tarifas centralizadas que no permiten la total recuperación de sus costos y gastos en la producción y comercialización de determinados bienes y servicios, aspectos que debemos atender y perfeccionar. También persisten insuficiencias en la dirección y los sistemas de control y gestión empresariales. El salario medio creció 865 pesos en el semestre y cierra en 6.435 pesos. Por su parte, la productividad
ascendió a 36.860 pesos, creciendo 8.703 con relación a igual periodo del año anterior. Las transformaciones del sistema empresarial estatal sigue avanzando en la presentación de nuevas propuestas para el perfeccionamiento de los OCDE y entidades seleccionadas, el redimensionamiento del sector presupuestado, la actualización de la política salarial, el perfeccionamiento de la Junta de Gobierno, entre otras acciones. Se mantuvo el trabajo sobre la propuesta del anteproyecto de ley para la empresa estatal socialista, norma que definirá criterios de selección gradual del sistema empresarial que pasará a la atención del Instituto. Se avanzó en la definición operacional de MIPYMES estatales de base tecnológica, como se explicó, identificadas hasta la fecha 115, 61 que ya funcionan y 54 que están en diferentes fases de creación en el corto y mediano plazo, así como la elaboración ya de propuestas para su tratamiento diferenciado en correspondencia con los diferentes niveles de maduración o de desarrollo. La atención focalizada a personas, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad continuó ocupando un lugar central, demandando la atención diferenciada y aseguramientos desde la planificación y conducción de la economía, a pesar de la situación financiera por la que atraviesa el país, en un marco de transformación de las políticas sociales, en concordancia con el principio básico de nuestro modelo económico y social, de que nadie quede desamparado. Algunas de las acciones en esta esfera se resumen en los siguientes datos. Se identificaron 2.828 nuevas familias en situación de vulnerabilidad económica. Reciben protección 3.526 madres con hijos con discapacidad severa y 11.204 beneficiarios reciben el servicio de asistencia social a domicilio, que son atendidos por 10.067 asistentes sociales contratados. Se entregaron recursos a 18.506 familias en situación de vulnerabilidad por unos 274 millones de pesos. Se desarrollan acciones de transformación social en 1.252 comunidades, protegiéndose a 27.897 familias en situación de vulnerabilidad económica, de ellas 1.044 con prestaciones condicionadas a la incorporación al estudio y al trabajo para eliminar la vulnerabilidad. Los trabajadores sociales atienden a 63.756 madres de 3 hijos o más en situación de vulnerabilidad que conviven en comunidades de transformación, recibiendo prestaciones monetarias 350 de ellas. En el país se han otorgado 4.124 capacidades de círculos infantiles para la inserción de estas madres al empleo y 20.612 han sido beneficiados con la entrega de otros recursos. Se fortaleció el programa de prevención social y se implementó el proyecto de transformación integral de comunidades, grupos, familias y personas en situación de vulnerabilidad. Se perfeccionan las acciones preventivas desde los grupos de trabajo en la demarcación del Consejo Popular y diversifican y facilitan la entrega de recursos básicos y de servicios sociales comunitarios. El análisis del periodo confirma la persistencia de un complejo escenario de guerra económica, donde se acentúan los riesgos y se recrudecen las amenazas y tensiones en las que se desenvuelve la economía y su conducción, demandando acciones contiguas que impacten en la recuperación paulatina. Para transformar esta realidad se han aprobado y se implementan estrategias y acciones para incrementar las exportaciones y los ingresos en divisas, gestionar el adecuado funcionamiento de esquemas en divisas aprobados, dinamizar flujos de inversión extranjera directa y la captación de remesas, identificando otras fuentes de financiamiento innovadoras, a la vez que se contengan los gastos corrientes y se pospongan inversiones no imprescindibles en esta etapa. A la par, se implementa un conjunto de acciones dirigidas a potenciar capacidades productivas, extraer el exceso de moneda nacional en circulación e impactar en el control monetario, fiscal y de los precios. En este sentido, las prioridades para el segundo semestre se concentran, como vemos, en estas 7 que fueron precisamente bien más detalladas por el primer ministro. Conscientes de los retos que enfrentamos, estamos seguros que en nuestro Estado socialista, con un pueblo como el nuestro, a pesar de la guerra económica, venceremos los retos y amenazas que se ciernen sobre el desarrollo económico y social del país.
Avanzaremos, como nos dijo el comandante en jefe, en marcha indetenible en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Seguiremos trabajando, luchando y buscando soluciones con la unidad a que nos llamó el general de ejército. Venceremos. Sí se puede. Bien, muchas gracias al compañero Joaquín. Bueno, como habíamos anunciado, ahora vamos a tener un receso. Son las 2. Si eres cliente de gas licuado del petróleo y quieres mantenerte informado, utiliza nuestros canales de Telegram desde cualquier provincia con asistentes en línea, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Podrás conocer diariamente la distribución del gas por puntos de venta y su actualización en tiempo real. Expresar tus inquietudes, opiniones,